Muy bien, va que va. Entonces, vamos a ver rápidamente, primero la parte introductoria y después nos vamos a especializaciones de membrana, que es lo que más me interesa que veamos ahorita, y después nos vamos a la práctica. Para empezar, es importante hablar acerca de las generalidades de lo que es tejidos. Ya salimos de biología celular, ¿vale? Y entonces vamos a hablar acerca de los tejidos, ¿de acuerdo? La palabra tejido viene de el latín tissue, que significa literalmente eso, tejido, tela, ¿vale? Y se utilizó para mencionar en un principio a estas estructuras porque se pensaba que las fibras extracelulares tejían un enmallado en el cual van a estar inmersas las células, ¿de acuerdo? Y por eso se llamaron tejidos. Sin embargo, vamos a ver que conforme vayamos estudiando cada uno de estos tejidos, pues no siempre se va a cumplir esto, ¿vale? No siempre. Hay ocasiones en las que sí, pero inclusive dentro del mismo tejido no siempre se va a cumplir este concepto o esta premisa. ¿Va que va? Estrictamente un tejido se va a definir como el conjunto de células organizadas para llevar a cabo una o más funciones específicas, que tampoco es un concepto que abarca todos los tejidos. Realmente debería ser el conjunto de células y y elementos de matriz extracelular organizados que van a llevar a cabo funciones específicas, porque vamos a ver que sobre todo en el caso de tejido conjuntivo y sus especializaciones de este mismo, gran parte de la función va a estar dada gracias a los elementos que encontramos en la matriz extracelular, ¿vale? Entonces, hay que ampliar un poco más este concepto y no quedarnos únicamente con la parte de células, ¿vale? ¿Qué tejidos tenemos? Tenemos 4 tejidos básicos y varios especializados, ¿de acuerdo? Dentro de estos tejidos básicos vamos a encontrar, me voy a ir desde el tejido, por así decirlo, menos especializado al que tiene mayor especialización, ¿vale? Y lo recalco que es entre comillas. Primero vamos a ver al tejido epitelial, el cual va a estar conformado por gran cantidad de células y muy escasa cantidad de matriz extracelular entre ellos, ¿de acuerdo? Que es el que nos atañe a este tema. Posteriormente vamos a ver al tejido conjuntivo, el cual va a estar conformado por gran cantidad de matriz extracelular y menor cantidad de células en comparación con la matriz extracelular que va a estar poseyendo. De este tejido conjuntivo vamos a tener varios tejidos especializados. El tejido conjuntivo de tipo adiposo, el tejido conjuntivo de tipo cartilaginoso, el tejido conjuntivo de tipo óseo, el tejido conjuntivo, aquí voy a meter a 2 que no todo el mundo está de acuerdo, que es el tejido conjuntivo linfoide y el tejido conjuntivo hematopoyético o sanguíneo, ¿de acuerdo? Hay gente que dice que son otros tejidos distintos a el tejido conjuntivo. Lo voy a dejar así porque en la mayoría de los libros lo menciona de esta forma y a mí también se me hace como más práctico englobarlo ahí. Aunque cuando lleguemos a estos temas, tanto linfoide como hematopoyético, vamos a hablar de por qué algunos autores dicen que es un tejido totalmente distinto al conjuntivo. ¿Va que va? No nos vamos a meter en esa polémica ahorita, ahí van englobados esos hasta el momento. Después viene el tejido muscular que está diferenciado y especializado en la contractilidad, en la contracción y el movimiento. Y finalmente está el tejido nervioso, que es como el más especializado y que su especialización está dada en la conducción de impulsos eléctricos, ¿vale? O de impulsos nerviosos para la transmisión de señales. ¿Va que va? En ese mismo orden, también vamos a ver que existe una tasa de mayor división celular y regeneración hasta una inferior o nula tasa de regeneración en el tejido nervioso. Es decir, el tejido epitelial
sobre todo las superficies de mucho desgaste se van a estar regenerando constantemente y va a haber mucha tasa de mitosis, ¿vale? El tejido conjuntivo también tiene una tasa de recambio pues bastante importante. El tejido muscular va a disminuir bastante la regeneración muscular y sobre todo el músculo estriado. Todavía el músculo liso va a tener una tasa de regeneración un poco más presente, pero el músculo estriado va a ser baja la tasa de regeneración y prácticamente en el tejido nervioso no va a haber una regeneración. Y digo prácticamente porque existen ejemplos de regeneración nerviosa, ¿vale? Inclusive de división celular neurológica, de neuronas que se dividen, pero van a ser casos muy específicos y bastante escasos. Entonces, por eso les digo que en este mismo orden es en el que se va de mayor a menor proliferación celular y regeneración. ¿Qué nos toca ver el día de hoy? Nos toca hablar acerca del tejido epitelial. Y ya hablamos, bueno, esto me lo voy a saltar porque ya hablamos que el tejido epitelial, o ustedes ya más bien debieron haber leído o estudiado que el tejido epitelial se va a encontrar de dos formas dentro de nuestro organismo, ¿vale? Epitelio significa sobre los pezones, eso es su origen etimológico, ¿vale? Epi significa sobre y tele significa pezón. Por eso cuando nosotros hablamos de politelia, hablamos de alguna persona que tiene una cantidad de pezones mayores a 2, ¿vale? Y no es tan raro, ¿eh? Hay mucha población que tiene politelia, ¿vale? Tienen pequeños pezones sobre la línea mamaria y que piensan que son verrugas o lunares. Y realmente son pezones que no se degeneraron durante el desarrollo embriológico, ¿vale? ¿Por qué se llama así? Porque cuando observaron los primeros epitelios, que fueron epitelios planos estratificados, vamos a estudiar que estos, sobre todo en piel, van a estar sobre un tejido conjuntivo que forma rebordes, ¿vale? Forma pequeñas colinas, ¿no? Como pequeñas, digamos, excrescencias, ¿vale? Que nos van a dar esta forma como de pequeñas montañas aisladas, y entonces el primero que la vio dijo, ay, mira, son como pezoncitos, ¿no? Y si está arriba de los pezoncitos, pues es el epitelio, ¿vale? Y por eso se llamaron así. En un principio, obviamente ahorita sabemos que no es que los epitelios estén únicamente arriba de los pezones y que no son pezones esos bordes que vieron, ¿verdad? Pero bueno, es de origen etimológico y así se quedó. El tejido epitelial va a estar dividido en dos grandes rubros, las láminas o membranas epiteliales que están en forma de recubrimientos, ¿vale? De todas las zonas externas de mi organismo e internas también, y aquellas que se van a encargar sobre todo de la secreción de alguna sustancia, y esas se van a denominar glándulas, ¿vale? Mientras que los epitelios cubren y revisten, sobre todo para la protección y absorción, las glándulas se van a encargar de la secreción y la excreción de ciertas sustancias en particular. Aquí está la respuesta a su pregunta y su respuesta también. Hay un cuadro bien padre en el, ¿cómo se llama este libro de embrión? En el Carson, en donde te lo manejan así. Todos los derivados de cada una de las capas embrionarias. Y estos colores que utilizo aquí son colores universales. Todo lo que se derive de ectodermo va a ser azul, todo lo que se derive de endodermo va a ser amarillo y todo lo que se derive de mesodermo va a ser rojo. Eso es internacional, ¿vale? Cualquier texto que ustedes observen de embriología y que sea un buen texto y respetable debe de manejar estos colores. No sé si ustedes ya vieron la conformación trilaminar del embrión en ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Ya van ahí o todavía no? Un No, poquito, todavía pero no. no a profundidad. Bueno, va que Bueno, va. también lo vimos un poquito en salud mental, no sé por qué, pero Bueno, muy bien. Aquí tienen un corte histológico de un embrión de pollo donde podemos observar las tres capas, inclusive este es un embrión que ya está avanzado porque ya tenemos aquí el tubo neural y a la notocorda que está aquí abajo, ¿vale? Cosas que van a ver durante su curso en embriología, pero sirve para ejemplificar la parte del ectodermo que tenemos aquí arriba, la parte del endodermo que tenemos por aquí abajo y todo lo demás que tenemos aquí y aquí al lado del tubo neural e incluyendo a la notocorda, van a ser mesodermo,
¿de acuerdo? El tubo neural no deriva de mesodermo, de hecho deriva de ectodermo y es una invaginación del ectodermo hacia el mesodermo, ¿vale? Y por eso no lo cuento dentro de ese mesodermo. Pero bueno, ya lo verán después, nada más es para ejemplificar que hasta en la embriología tenemos también histología, ¿vale? Para que no se crean muchos los de allá abajo. Muy bien, no es cierto, no me hagan caso. Las características más importantes del tejido epitelial son, una, que sus células están polarizadas, es decir, que tienen bien diferenciada la función y las características de la superficie que está cercana al borde libre, de la superficie que se encuentra en contacto con otras células del mismo tejido epitelial y la superficie que se encuentra en contacto con el tejido conjuntivo, que en este caso vamos a mencionar como membrana basal, que es otra característica de los epitelios. Todos los tejidos, todo el tejido epitelial va a estar separado del tejido conjuntivo que lo rodea o que está debajo de él por una membrana basal, ¿vale? También van a tener un borde libre, todos los epitelios prácticamente van a tener un borde libre, algunas glándulas no, y eso lo vamos a ver, pero en general todo el tejido epitelial o casi todo el tejido epitelial va a tener un borde libre. Todo el tejido epitelial va a tener uniones intercelulares para mantener a estas células de forma coerciva y que se mantengan unidas muy fuertemente, por lo que van a tener una escasa matriz extracelular entre ellas. Casi no va a haber matriz extracelular, ¿de acuerdo? Y aparte, todos los epitelios, excepto un par que vamos a ver después, van a ser avasculares. ¿Qué quiere decir eso? Que no va a haber presencia de vasos sanguíneos dentro del tejido epitelial. Y por lo tanto, el tejido epitelial se va a tener que nutrir a través de difusión de nutrimentos, ¿vale? Nosotros como animales nos alimentamos de nutrimentos. Las plantas se alimentan de nutrientes. Entonces, vayan corrigiendo eso porque todos decimos, ay, sí, los nutrientes esenciales para nuestro crecimiento. No, nosotros consumimos nutrimentos, ¿vale? Los vegetales y los hongos consumen, y las bacterias consumen nutrientes. ¿Va que va? Muy bien. Entonces, ellos se van a nutrir a partir de difusión desde el tejido conjuntivo, que siempre van a estar asociados a tejido conjuntivo. Aunque sea muy escaso, pero va a haber tejido conjuntivo asociado a los epitelios. ¿Por qué? Porque se tienen que alimentar a través de de los vasos sanguíneos que hay en ese tejido conjuntivo. Va a haber también sus excepciones, en todo hay excepciones, ¿no? Siempre va a haber excepciones. Y vamos a ver que va a haber epitelios que van a estar prácticamente desolados y sin asociación a tejido conjuntivo, pero van a ser muy específicos y muy escasos, ¿vale? Entonces, en general, estas son las características que van a estarnos hablando del tejido epitelial. Muy bien. Funciones de tejido epitelial, pues son varias. Nos protege, ¿vale? ¿De qué? De las agresiones físicas, químicas y biológicas del medio externo, ¿vale? De eso nos va a proteger de los microorganismos, ¿no? De la radiación solar, del frío, del calor, de la intemperie. Obviamente nos va a proteger dentro de sus posibilidades de agresiones químicas como ciertos ácidos, ácidos débiles. Obviamente, si te avientas ácido clorhídrico, pues no va a haber epitelio que lo soporte. Así, por más callo que tengas, no lo va a soportar, ¿vale? Entonces, dentro de sus límites tiene ciertas protecciones. También sirve para el transporte y la conducción, tanto a través de ellos como en su superficie, de partículas y sustancias. Secreción de muchas sustancias, entre ellas el moco, como el que tenemos ahí, ¿no? Ese que les encanta traer a los niños colgando, ¿vale? Y que luego lo agarran así, se meten el dedo y saladito, ese moco, ¿vale? Es en parte, está dado por esta secreción de los epitelios, absorción de ciertas sustancias, sobre todo a nivel del tracto digestivo, donde vamos a tener la absorción de muchas sustancias, de muchos nutrimentos, también a nivel de las vías urinarias, a nivel intrarrenal, que va a absorber
muchas cosas, también nuestros túbulos, y lo veremos en tercer bloque. Una permeabilidad selectiva porque no va a dejar que todo lo atraviese, sino únicamente lo necesario, lo indispensable o lo que sea requerido en ese momento. Entonces va a tener una permeabilidad selectiva que va a estar dada gracias a las uniones intercelulares en parte, pero también gracias a la función de las células epiteliales como tal. Y algo que es sumamente importante, gracias a las células epiteliales, en gran medida vamos a tener sensibilidad. Y gracias a esa sensibilidad es que hemos llegado hasta este momento de nuestra vida y nuestra evolución. Si no hubiéramos tenido sensibilidad, pues no tendríamos algún efecto protector contra las quemaduras, ¿no? Porque no sentiríamos el calor, ni no sentiríamos alguna otra sensación táctil de agresión o de peligro, no sentiríamos los sabores peligrosos como son los sabores amargos, la mayoría de los venenos son amargos, ¿no? Y entonces también eso es función a partir de nuestras células epiteliales que tenemos en la boca. No escucharíamos nada y por lo tanto no escucharíamos el carro que se aproxima cuando pasamos la calle sin verlo y entonces, ¡paz!, ¿no? Nos atropellarían, ¿verdad? No sentiríamos placer tampoco y por lo tanto no te reproducirías y pues no hubiéramos llegado hasta este momento de la evolución si los animales no tuvieran algún instinto placentero durante la reproducción. Digo, obviamente nosotros pues ya evolucionó todo esto y no nada más es para eso, ¿no? Pero dentro de esta sensación placentera no nada más está el placer sexual, también tenemos otros tipos de placeres y entre ellos está, por ejemplo, el placer que sienten los recién nacidos cuando se amamantan, cuando sus mamás los acarician o cuando tienen alguna interacción de tipo humana, ¿vale? Hay experimentos que demuestran que todos los bebés aislados, a los cuales solo se les alimenta a través de biberón, pero no se acarician ni se tiene una interacción táctil con ellos, pues mueren porque necesitan esto. Entonces, gracias a los epitelios tenemos este tipo de supervivencia. Entonces, ya sé que el tejido nervioso es bien fregón y el muscular nos ayuda a movernos y el conectivo nos mantiene todo en su lugar, pero yo creo que los epitelios son los más fregones o de los más fregones. Yo sé que todos necesitamos de todos nuestros tejidos, pero la verdad es que estos son unos fregones y unos chambeadores, a diferencia de la neurona, que ya hablaré de ella, ¿vale? Que ya les he dicho que es toda una reina. Esto sí trabaja y chambean. Entonces agradezcanle a sus epitelios y no nada más digan, ay, sí, están ahí para echar moco. No nada más echan moco, ¿vale? Sirven para muchas cosas. Muy bien. Bueno, en general ustedes ya tuvieron que haber visto clasificación de epitelios y haber leído esta parte. Los epitelios, nada más voy a hablar a grosso modo, rapidísimo. Los epitelios van a tener, dijimos en un primer término, tienen una polarización. Y esta polarización quiere decir que tienen una diferencia en su composición molecular y su función dependiendo de la región en la cual se encuentren. También va a haber una polarización de los organelos. Van a ver que generalmente las células epiteliales van a tener, cuando tienen espacio y posibilidades, sus organelos, digamos, empleados en la traducción, en la transcripción y en la energía, van a estar casi siempre pegados hacia la base, mientras que los organelos empleados para la traducción y el empaquetamiento y la exportación de sustancias, sobre todo proteínas, van a estar más hacia la parte apical, ¿vale? Pero en general, lo que yo les quiero hablar aquí, lo que nos atañe más, es la polarización de la membrana plasmática. Esto quiere decir que hay una zona de mi membrana plasmática que se va a encontrar en contacto con el borde libre y que se va a llamar dominio apical de membrana, mientras que voy a tener un dominio de una porción de la membrana que va a estar en contacto con mis otras células aledañas, que se va a llamar dominio lateral, y la porción de la membrana plasmática que se encuentra en contacto con la membrana basal se va a denominar dominio basal de membrana, ¿vale? Recalco que el dominio lateral, que cada uno de estos va a tener esas características. ¿Por qué? Porque aquí les estoy enseñando un epitelio de un solo estrato, una sola capa. Pero cuando tienen muchas capas, las células que se encuentran intermedias van a tener únicamente dominios laterales, porque toda la célula va a estar en contacto con otras células. Mientras que únicamente las
que se encuentran en la capa más basal van a tener un dominio basal como tal, y las que se encuentran en la capa más superficial van a tener la posibilidad de tener un dominio apical, ¿de acuerdo? Entonces esto va en función de si están en un borde libre, si están al lado de otras células o si están en contacto con la membrana basal para definir si es un dominio de membrana apical, lateral o basal. También vamos a poder dividir a nuestras células en una región o una mitad basal, la que está en contacto, la que va hacia la parte en contacto con el tejido conjuntivo, o en una región apical, la que va hacia arriba, hacia en contacto con el borde libre de nuestro tejido, de nuestras células. Y por lo tanto, yo voy a hablar cuando describa células que los núcleos van a estar basales, centrales o apicales, dependiendo de la zona en donde se encuentren, ¿vale? Eso es lo que nos va a dar pauta a hablar de dónde se encuentra la localización de los núcleos. ¿Y por qué hablo del núcleo en particular? Porque este nos va a dar características específicas para poder describir a un epitelio. ¿Va que va? Muy bien. ¿Cómo vamos a nombrar a los epitelios? Por tres características. Una, la morfología de su capa más superficial, así, más superficial. Resáltenlo con negritas en rojo, pónganle chispitas de colores, subrayenlo con marcatextos verde, chíngame la pupila, así, ¿vale? Que se vea más superficial. Solamente la capa más superficial es la que me va a dar pauta para hablar de la morfología de un epitelio, ¿vale? Si yo tengo que la capa más superficial está conformada por células aplanadas, me va a valer madres así. Si las demás capas inferiores tienen forma poliédrica, gorda, redonda, triangular, piramidal, cúbica, la que ustedes les dé la gana. Solamente me voy a fijar en la capa más superficial para darle el nombre de su morfología. Y entonces, ¿es un epitelio plano o es un epitelio cúbico o cuboide o es un epitelio cilíndrico o columnar? ¿Vale? Va a haber uno especial que se conoce como epitelio globoso o transicional, que va a tener una forma muy peculiar, ¿vale? En forma de globote, así. Unas células grandotas, globosas, cupulares, ¿no? Que vamos a ver después. Punto número 2. Número de capas. Si tengo una capa, es un epitelio simple. Si tengo 2 o 10 o 1000 o 1.000.000 o las que ustedes quieran, va a ser estratificado. Una simple, 2 o más, estratificado. Y va a haber a uno ahí que es medio indeciso, ¿vale? Que la verdad es que él no es indeciso. Los indecisos somos nosotros que lo clasificamos así como pseudoestratificado. ¿Cuál es la característica del pseudoestratificado? Que todas sus células van a estar en contacto con la membrana basal, pero no todas van a llegar hasta el borde libre. Y por lo tanto va a haber como diferentes niveles a los cuales se localizan los núcleos y va a aparentar, ¿vale? Que tiene varios estratos, pero la realidad es que no, ¿vale? Solamente es un estrato y algunas células son más altas y otras más chaparras y por eso se ve así como estratificado. Por eso se llama pseudoestratificado, ¿no? Es como cuando ustedes tienen a sus amigos, ¿no? Sus amigos de verdad, pues son sus amigos, pero aquellos que nada más son como sus medio amigos y les medio hablan y nada más para sacarles el chisme, esos son pseudo amigos. ¿Por qué? Porque como que parecen algo, pero no lo son, así. Este es pseudo estratificado. Como que parece estratificado, pero la realidad es que no es cierto. Es simple. Si lo vemos estrictamente, es un epitelio simple, pero va a aparentar estar estratificado, ¿vale? Entonces, ahorita vamos a ver por qué, cómo vamos a reconocer esto. Punto número 3, para el nombre de mi epitelio. Vamos a ver si tiene alguna característica especial, alguna estructura adicional, alguna célula especializada adicional. Y entonces podemos tener con estrato córneo, con células caliciformes o con especializaciones de membrana apical, que ya mencionamos, no es cierto, con ustedes no mencioné, cuando vimos membrana celular, ¿vale? Entonces, o si, ¿quién les dio membrana? Gaby, ¿verdad? No, ¿Ali?
No, usted, No, doctor. pero la ¿De mi clase membrana? pasada yo mencioné, ajá, pero sí mencioné microvellosidades, estereocilos y Ah, cierto, sí. Bueno, ahí medio hablamos de esto, ¿no? Entonces, bueno, de esas especializaciones de membrana apical son las que vamos a tener también como características especiales. Y entonces ustedes van a armar, ¿no? El nombre de sus epitelios con base en estos tres pasos. Veo la morfología de la capa más superficial, veo el número de capas que tiene y veo las características adicionales. Y entonces puedo hablar de un epitelio plano estratificado con estrato córneo, por ejemplo, o de un epitelio cúbico simple sin nada más, ¿no? Así, epitelio cúbico simple, o puedo hablar de un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios y células caliciformes, o puedo hablar de un epitelio globoso, que en realidad diciendo epitelio globoso lo identificamos, pero estrictamente tendremos que decir un epitelio globoso estratificado, ¿vale? Que inclusive si somos muy estrictos, tiene microvellosidades cortas en la superficie. Pero bueno, eso lo hablaremos en su determinado tiempo, ¿vale? En general, vamos a mezclar estas tres características para poder identificar y nombrar a cada uno de mis epitelios, ¿vale? Muy bien, listo. Tan, tan, ya, ustedes tuvieron que haber leído toda esta parte y ahorita vamos a ver si sí lo hicieron o no. Muy bien, entonces vamos a abocarnos vamos a abocarnos a hacer un pequeño ejercicio. Bueno, no, primero vamos a ver las especializaciones de forma rápida y después hacemos el ejercicio que les traigo preparado. Muy bien, son 6:30, sí, me da tiempo, así en chinga, rápido. Bueno, no, vamos a hacer el ejercicio una vez para hablar acerca de esto. Muy bien, en este